Buenas tardes, bienvenidas a Mamare. Muchísimas gracias a las personas que os habéis unido a esta tercera sesión del ciclo de Mamar a Masticar. Os recordamos que podéis acceder a través de nuestro canal YouTube a la grabación de las otras dos charlas, que fueron Autonomía y Alimentación del bebé, con Rosa Lengua, logopeda, y Alimentación complementaria del Pital Plat, con Lupe Palau, que soy yo, que soy pediatra. Hoy tenemos con nosotras a la odontóloga Irene Iglesias, que nos hablará de salud bucodental y su relación con la lactancia. Y con esta charla cerramos el ciclo. Irene es una persona entrañable y apasionada. Fue madre lactante de 2 criaturas que le llevaron de la mano a este mundo de la lactancia. Es una enamorada de la divulgación y nos regala perlas preciosas en su blog, evidentemente, y a través del Instagram. Hemos disfrutado de escucharla 3 veces siendo nosotras las organizadoras y otra más invitada por el Departamento de Salud de Castelló en las jornadas de lactancia del 2022. Irene es una profesional apasionada que pone el foco en la prevención. Su meta es que necesitemos ir al dentista lo menos posible. Estamos de acuerdo, creo, todas las que estamos aquí. Y que gocemos de una muy buena salud bucodental y, en consecuencia, salud general, porque están íntimamente relacionadas. Como ella misma escribió ayer en su cuenta de Instagram, la calidad de vida de un bebé a corto, medio y largo plazo va íntimamente ligada a lo que sucede en sus primeros 1000 días, incluyendo el embarazo, que ahora veremos lo importante que es. Cómo duerme, cómo respira, cómo mama y cómo come un bebé influye decisivamente en el desarrollo de la boca, de la cara y de todo el organismo. Así que vamos a dejar que nos lo explique. Gracias de nuevo, Irene, por esta nueva oportunidad. Mientras haya salud y bueno, y ahora también pues medios tecnológicos, pues estaré encantada de colaborar como siempre. Así que nada, efectivamente, pues voy a hablar de este pilar para la salud, que es la lactancia materna. Voy a ir compartiendo la pantalla a ver si no sale o algo me lo decís. Espera que abro. ¿Se ve? Vale, ahora sí. Perfecto. Vale. Cuando quieras. Perfecto. Bueno, pues exactamente lo que os iba a decir, ha cambiado, está cambiando, sigue cambiando, gracias a Dios sigue avanzando. Bueno, no gracias a Dios, y gracias a las asociaciones de lactancia y a toda la gente que se encarga de divulgar, ya que cada vez hay más formación, tanto para mujeres, para madres, como para profesionales. Entonces, cada vez hay muchísimas más formaciones en las que se incluye la lactancia materna como un pilar imprescindible de dichas formaciones. Y esto ha cambiado en los últimos años, de forma que en odontología está siendo brutal. Desde la pandemia para acá, pero desde hace un par de años para acá, muchísimas más compañeras, sobre todo odontopediatras, están incidiendo muchísimo en la lactancia, también en la prevención, en el tema del desarrollo de las vías respiratorias y odontología, pero bueno, con énfasis particular en la lactancia. Así que ya no es tan desesperante como antes, que era casi como predicar en el desierto. Bueno, ya vamos para adelante. Tenemos claro que la lactancia materna tiene una imbricación absoluta con la salud bucodental, pero ya no hablamos, los odontólogos ya no hablamos de salud bucodental, hablamos de salud general y hablamos de calidad de vida de los niños, de los pacientes a largo plazo, porque al final la lactancia, hay 2 cosas, curiosamente, hay 2 cosas que tienen una evidencia científica brutal en ciencia, en medicina. Una es que la lactancia materna tiene beneficios, que la falta de lactancia materna, mejor dicho, tiene perjuicios a la larga en la calidad de vida de la gente. Y el otro ítem que tiene más o menos la misma evidencia científica es que el flúor previene la caries. Podría ser que el valsartán disminuye el consumo o sea, que influye en la salud cardiovascular de forma positiva, pero mira, podría ser de la aspirina, pero fíjate, es del flúor. Qué cosa más graciosa para los odontólogos. Los 3 pilares de la salud bucodental y en definitiva de la calidad de vida de cualquier persona es la respiración nasal, la alimentación, la higiene y las revisiones periódicas. Sobre todo la respiración nasal, la alimentación, la higiene, y dentro de la alimentación, en mi especialidad es el sedentarismo. El sedentarismo de la boca es una alimentación blanda. Entonces, lo que para el resto del organismo es el ejercicio físico, para la boca es la alimentación dura, seca y fibrosa. O sea, importa lo que te metes para adentro, pero importa mucho
cómo lo procesas, cómo lo masticas, ese sedentarismo de la boca que es pues el engullir, que es lo que hace muchísima parte de la gente. La boca comienza su desarrollo dentro del útero, empieza siendo como un agujero con cosas raras, lo que es un embrión cuando se está desarrollando, y ahora que cada vez las técnicas de imagen están más desarrolladas en las ecografías, ahora podemos diagnosticar y ver problemas en el desarrollo del macizo craneofacial y de la cara y de la boca que antes no veíamos. Entonces ahora podemos ver que va a haber problemas en cuanto el bebé nazca, que no se va a poder alimentar bien. Podemos ver mandíbulas muy, muy pequeñas, podemos ver fisuras palatinas, labios leporinos, que ya sabemos que vamos a tener que abordar de una manera particular cuando el bebé nazca. Es decir, no todo empieza en el nacimiento, sino que empieza mucho antes. Que la prevención de las maloclusiones o de las oclusopatías, que también se llaman, se realiza desde el útero y se realiza contando esos 1000 primeros días que tanto insisten ahora los pediatras durante el embarazo. O sea, embarazo y los 2 primeros años de vida son de una importancia radical en el desarrollo de la boca, puesto que somos dentistas y nos ocupamos de la boca, pues de la boca, pero como no puede ser de otra manera, de todo el organismo. Las recomendaciones en cuanto a la lactancia ya las conocemos y yo creo que ya se van teniendo bastante en cuenta, que durante los primeros 6 meses de vida, lactancia materna exclusiva, sin agüitas, sin infusiones, Pero de todo esto, lo que he señalado en negrita, yo creo que es lo que todavía más falla, lo de en la primera hora. A veces nos olvidamos esa primera hora mágica. Todavía, bueno, yo es que estoy aquí, que mi hospital es de tercera regional, entonces la información llega en pergaminos todavía y hay cosas que no se hacen. Y muchas veces, pues eso, no se ofrece lactancia materna al bebé en la primera hora porque es muchísimo más importante pesarlo y vestirlo y ponerlo bonito antes de dárselo a la madre. En fin, todas estas cosas que ya van pasando a la historia y que en sitios desarrollados como en Castellón no creo que tengáis este tipo de problemas, pero aquí, Dios mío, lo que tardan las cosas en llegar. Bueno, pues en cuanto al desarrollo de la boca y la nariz están en el tercio medio de la cara y por medio de ellas, que al final es la misma cavidad separada, el piso de arriba es la nariz y el piso de abajo es la boca, y por ellas se realizan las funciones vitales de respirar y alimentarse. Y además de alimentarse, pues bueno, la succión, la masticación, la deglución, el habla, etcétera. Pero sin ninguna duda, la respiración va a ser lo que va a guiar todo. O sea, un bebé que no respira no va a comer bien, no va a mamar bien y no va a alimentarse bien. Incluso aunque le metas por sonda nasogástrica o lo que sea, que está muy bien para salvar la vida al paciente, pero en el día a día la boca tiene que funcionar para masticar y otras cosas y la nariz para respirar. Los problemas empiezan cuando la nariz no sirve para respirar y a partir de ahí se nos deteriora todo el crecimiento y desarrollo del tercio medio de la cara, pero el tercio medio no es nadie sin el tercio superior y el tercio inferior. Entonces, al final se afecta el desarrollo de todo el organismo, de las plantas de los pies, de las vértebras, del ilioides y de todos los... En fin, que respirar es importante, parece una chorrada, pero a veces olvidamos que hay que respirar por la nariz. Esta imagen de Paz, que está durmiendo a pierna suelta, no está durmiendo encogido o excesivamente estirado, este bebé está durmiendo como una reina, con su naricita bien abierta, sus labios bien cerrados y sin tensión. Esto que parece una obviedad, muchas veces no es tan obvio y os vais a cansar de ver en anuncios de productos para bebés niños durmiendo con la boca entreabierta o anuncios en los que más o menos se da a entender que este niño está durmiendo como un bendito porque es que se le cae la baba y se le descuelga la mandíbula y nada más lejos. O sea, el dormir con la boca abierta, hombre, vale, a menos que estés en el autobús de turno que te lleva a trabajar y estás sentada y se te cae la cara y la mandíbula y todo, lo normal es dormir con la boca cerrada y cualquier otra cosa nos debe llamar la atención. Un bebé que duerme con la boquita cerrada tiene la nariz abierta, ¿vale? La nariz no tiene esa capacidad, no tiene unos labios, un esfínter que abra y cierre por donde pasa el aire, pero sí que tiene los musculitos que tiran de las aletas de la nariz que se ensanchan cuando estamos, pues cuando hemos hecho mucho deporte, estamos muy cansados, la nariz se ensancha para coger más aire. Cuando estamos muy enfadados, se nos hinchan las narices, es literal.
Se nos ensanchan las alas de la nariz para captar más aire, para procesar mejor la información y dar una respuesta más correcta. Pero para que se te hinchen las narices tienes que tener la boquita cerrada. Fijaos cómo tiene que crecer la mandíbula. En la diapo anterior y en esta, ¿veis cómo es la diferencia entre un cráneo de un recién nacido y un cráneo adulto? Si os fijáis, desde el borde superior de la órbita hasta el final del cráneo de la cabeza, lo que es la bóveda craneana, no cambia en proporción. Todo lo que crece es desde las órbitas hacia abajo. Crece la cavidad nasal, crece el hueso donde están los dientes. Porque los huesos donde están los dientes, los maxilares, el maxilar superior y la mandíbula, que es el maxilar inferior, tienen una parte de hueso que llamamos hueso basal, que es el hueso normal, y luego otra parte que es el hueso alveolar, que es un hueso que está totalmente agujereado porque es donde están las raíces de los dientes. Y ese hueso crece a expensas de la función. Igual que el hueco para la nariz crece a expensas de la función. Si no respiras bien por la nariz, eso no se va a ensanchar. Es el efecto que hace el aire sobre la nariz. Uy, y ahora no pasa. Espérate. En la mandíbula, al principio, cuando uno es bebé, la mandíbula es como una herradura muy planita, con un ángulo muy abierto. Y esa mandíbula va a crecer hasta formar un ángulo más o menos de unos 135 grados, más o menos, con un cuerpo potente, unas articulaciones temporomandibulares con una forma muy característica de S itálica y un cuerpo para albergar un montón de dientes. Los bebés tienen 10 dientes en la mandíbula y 10 en el maxilar superior. Un total de 20. Los adultos tenemos 32 si hemos crecido como tenemos que crecer. ¿Y qué es lo que nos ensancha el cráneo? No solo la nariz, sino todo lo que es el cráneo tiene muchos agujeritos por dentro que dependen de la respiración, del aire que entre, del aire que pase por ahí. En la civilización en la que estamos ahora, pues el aire ya no es tan limpio. Entonces, uno de los problemas que tenemos es que por mucho aire que metamos, a veces está contaminado y eso va a incidir mucho pues, en alergias respiratorias y en problemas en bronquitis, bronquiolitis, etcétera, etcétera. No obstante, el sistema de depuración que tiene la nariz no lo tiene la boca. Entonces, el aire tiene que entrar por la nariz porque no solo va a ayudar o sea, no solo está la nariz para respirar, tenemos un montón de senos, de agujeros dentro del cráneo, los senos maxilares que están al lado de la nariz, los senos frontales que están entre los ojos, en el hueso frontal, y otros más internos, los senos esfenoidales y etmoidales que están en directo contacto con la base del cráneo y que aumentan su tamaño en función de que la respiración de la persona sea nasal. Si uno respira por la boca, el aire no va a entrar por todos estos sitios. ¿Y qué va a pasar? Pues que la mucosa respiratoria que está ahí no sirve para nada, no va a filtrar nada, con lo cual se va a engrosar, se va a obstruir y nos va a dar problemas de que muchas veces el moco que segregan esas células que están dentro de los senos maxilares, etmoidales, etcétera, se va a quedar ahí estancado y van a venir muchas sinusitis. O sea, lo primero que necesitamos para que funcione la mucosa respiratoria es darle caña, igual que a la digestiva es darle caña. Igual que a los pies es darle caña, igual que a la boca. O sea, los órganos están hechos para funcionar. Cuando no funcionan, pues es como el que tiene un pedazo de Ferrari metido en el garaje acumulando polvo. Es un cochazo, lo que tú quieras. Igual que nosotros somos unas bestias pardas si funcionamos bien, pero si nos quedamos en nuestro garaje es a partir de no respirar, es como nos quedamos en la nada más absoluta. Aquí veis la diferencia entre el niño de la izquierda, que le veis que en reposo tiene los labios separados y enseña dientes, tiene una apertura, una incompetencia labial, tendrá una apertura de unos 3 milímetros o así. Entonces el aire, por la propia presión atmosférica, el aire entra a la boca. Aunque creas que respiras por la nariz, pero el aire entra, igual que si metes una hucha dentro de una piscina, el agua entra. El agua entra sin que hagas ningún esfuerzo. Pues igual si tienes la boca entreabierta, el aire entra. Y entonces, ¿qué pasa? Que la nariz dice, pues vaya negocio el mío. ¿Y yo qué hago aquí? Con lo cual la nariz se va cerrando, las ventanitas de la nariz van siendo más estrechas y la boca se va deformando y la nariz se va deformando. El niño de la derecha, fijaos qué ventanas nasales tiene, aún así la izquierda
la derecha en la imagen, la izquierda del paciente es más estrechita y eso va a indicar que hay un lado de masticación preferente, porque la nariz se deforma en función de cómo es la masticación. La nariz y la boca, pues eso, son como el piso de arriba son las habitaciones y abajo es el salón y el techo separa, pero la vivienda es una. Pues aquí lo mismo, la vivienda es la cavidad oronasal, se separa por el paladar, pero el paladar es el techo de la boca y es el suelo de las fosas nasales. Fijaos aquí, la paciente de la izquierda es una respiradora oral. Fijaos esas rendijas, eso no son ventanas, son rendijillas. Y tenemos una boca mucho más estrecha y mucho más alargada que una boca normal, que tiene una forma más ancha, más ovalada. Luego, es verdad que la boca cambia un poquito en función de la fisonomía del paciente. Hay bocas y dientes más triangulares, más cuadraditos, pero una boca que ha sido expandida por la lengua, que es la que tiene que expandir, tiene una anatomía muy diferente de una boca que no ha recibido la fuerza y la presión de la lengua. La boca de la izquierda en un adulto, ya por mucho Invisalign y ortodoncia que le metamos, ya no vamos a conseguir esa forma ovalada, bonita, amplia, que nos encanta ver a los dentistas y a los logopedas, que puede albergar bien a la lengua. La lengua en la boca estrecha no cabe, entonces tiene que irse a donde quepa, se coloca entre los dientes, empuja por un lado, por el otro, se va hacia las vías aéreas, obstruye. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta para que la boca funcione bien, una es el aire y otra es la ausencia de aire, el vacío más absoluto, pero no es vacío, es el envasar al vacío. La lengua, que es una cosa musculosa que sale de los adentros y está en la boca, tiene que estar envasada al vacío. Eso significa que no tiene que haber aire dentro de la cavidad oral cuando estamos en reposo. ¿Y eso cómo se consigue? Pues cerrando los labios y tragando. Cuando cerramos los labios y tragamos, la lengua se queda adherida al paladar, igual que la comida se queda adherida al envase cuando extraemos todo el aire y envasamos algo al vacío. Y así tendría que estar nuestra lengua, porque la lengua cuando la envasas al vacío se queda pegada al paladar. Cada vez que deglutimos hacemos una fuerza contra el paladar y esa fuerza expande el paladar. Entonces tenemos un paladar que por la parte de abajo está siendo expandido por la lengua y por la parte de arriba por el aire que pasa. Y así crece la nariz, y así mejora la respiración, y así se colocan mejor los dientes, las muelas. Así se hace una función respiratoria en condiciones, una función masticatoria en condiciones. Pero, ¿qué es lo que vemos muchas veces? Y lo vemos sobre todo en niños en los que está fracasando la lactancia. Uno de los problemas que vemos es el callo de lactancia, que vale que no, o edema. La primera foto es muy exagerada, no solemos ver ese tipo de edematización de los labios, pero sí que vemos muchos labios entreabiertos, en reposo. Cuando veáis un bebé, o de 2 años o de 3 también me vale, pero cuando veamos un niño que tiene esa boca entreabierta en reposo, al dormir, pero también cuando está relajado, cuando está en el carrito, cuando está jugando, cuando está tumbado, cuando está sentado, esas bocas entreabiertas significa que por ahí la cosa no está funcionando. Y la segunda foto, que parece que esa boca está cerrada, pero fijaos la asimetría que hay en la exposición del bermellón labial superior respecto al inferior. Esa niña se está fagocitando, se está comiendo su propio labio y eso se va a hacer patente, está haciendo una fuerza, se la nota ahí el surco labial, está haciendo fuerza contra los dientes, con lo cual sabemos que esa fuerza contra los dientes, contra la mandíbula, va a acabar perpetuando una retrognacia, una mandíbula en una posición retrasada. Entonces, realmente solamente cuando hay un equilibrio en la función, la boca va a estar correctamente situada y los dientes van a estar en su sitio. Pero estas boquitas que vemos con labios resecos, con labios inferiores vueltos hacia afuera, que se les cae la babilla, como aquí en varias de las fotos, con esa lengua interpuesta, como vemos en la última foto, que ese bebé se está mordiendo la lengua, porque esa lengua no cabe dentro de la boca, porque ese niño no está respirando por la nariz y el paladar es estrecho, eso nos tiene que llamar la atención. Y cuanto antes nos llame la atención, ya sea a los odontólogos, ya sea a los padres o ya sea a los logopedas, antes podremos empezar a trabajar y poner remedio para devolver la competencia labial. Pero para que esto funcione tienen que estar los labios sellados. Cuando rompemos el sellado es como cuando le clavamos un cuchillo al al paquete de café que está envasado al vacío y está durito, le clavamos un cuchillo para abrirlo y ¿qué hace? Que se queda fofo. El café le ha entrado aire y se queda
Desparramado, pues esto es lo que vemos, bocas desparramadas. Atención, todo esto, ¿vale? Luego vemos lenguas que no funcionan. Hay lenguas que es verdad, como la de la izquierda, que puede ser por un frenillo lingual corto, pero el único problema, desde luego, de una lengua que no funciona no es el frenillo lingual corto. Una lengua puede no funcionar por un montón de cosas, porque no tiene sitio, porque no tiene fuerza, porque no tiene movilidad, porque hay restricciones a nivel craneal, a nivel de los hombros, un montón de cosas. Lo que está claro es que la posición de la lengua es pegada al paladar y nunca es entre los dientes o empujando a los dientes. Hay lenguas que no tienen tono ninguno, se quedan pegadas al suelo de la boca a pesar de que exploras y el frenillo no es ningún problema. O sea, la anquiloglosia no siempre es un problema del frenillo lingual, ni siempre ni en muchísimas ocasiones. En algunas ocasiones sí, pero explorar una lengua es mucho más que mirar a ver si tiene el frenillo o no. No tiene ningún sentido intervenir un frenillo que no es el culpable de que esa lengua no funcione. La otra cosa que nos incide muchísimo en el crecimiento y desarrollo de la boca es la fuerza. Yo me acuerdo de la definición de fuerza en el colegio, era fuerza es toda causa capaz de producir movimiento, deformación o presión. Y precisamente son las fuerzas de diferente índole y de diferente origen las que hacen que los dientes se coloquen en un sitio o en otro, pero esa fuerza no la tienen los dientes per se. Es decir, los dientes no deciden moverse para un lado o para otro o apiñarse o espaciarse, porque los dientes no tienen músculos, pero la boca es músculo, todo lo demás es músculo. Los dientes no. Luego decimos que, es que me hace mucha gracia esto, cuando los pacientes han llevado ortodoncia, se quitan la ortodoncia y se les vuelven a descolocar los dientes y te dicen que los dientes tienen memoria. Los dientes no tienen memoria, lo que tiene memoria son los músculos. Y si ha habido un patrón de funcionamiento, de movimiento inadecuado de los músculos que forman la boca, pues si no hemos corregido eso, y para eso están los logopedas, si no hemos corregido eso, cuando quitemos la ortodoncia, esas fuerzas van a volver a actuar en contra, entonces los dientes se van a volver a descolocar. Pero no es porque no le vamos a echar la culpa a los dientes, vamos a echársela a la falta de movimiento, a la falta de fuerza, a la falta de entrenamiento y a la falta de corrección de las funciones orofaciales, que eso pues lo tenemos que trabajar en conjunto con logopedas. Ahora ya hay muchísimos más logopedas formados en terapia miofuncional, que es la especialidad que se dedica a esto, y ahora ya también hay muchos logopedas que trabajan en unidades neonatales, con niños prematuros, etcétera. También me encuentro gente que le han dicho que cómo vas a llevar al logopeda a un niño tan pequeño, y a lo mejor el niño tiene 5 años, y tú dices tan pequeño, señor, que trabajan con niños de 36 semanas, ¿sabes? Que han nacido y están los pobrecines ingresados todavía y ya están los logopedas trabajando. Entonces, en esto como en todo, si alguien nos dice hay que esperar, cogedlo con pinzas, que normalmente no es así. ¿Veis aquí? Esta es la portada de un disco de estos chicos, que esas lenguas, ¿verdad?, no se parecen en nada a las de esta otra chica, que esto es todo lo que puede hacer con su lengua. No la puede sacar más, no la puede mover más para un lado ni para otro. ¿Veis la diferencia? Esta pobre muchacha, claro, una mordida cruzada por los dos lados, izquierdo y derecho, atroz, una respiración oral, una falta de desarrollo, un paladar ojival estrecho. Claro, así es que esa lengua no ha subido nunca, jamás en la vida a hacer su función. Esta sí que era de frenillo, esta sí que era de frenillo. Cuando un bebé nace, fijaos, ahí este es el hijo, anda, es el hijo de la otra foto, ahora que me doy cuenta. Este niño nació con una retrognasia brutal, brutal, brutal. Este sí que requirió frenectomía, pero aparte de eso, mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo. Y ahora se va moderando. La segunda foto es de esta misma semana y aunque todavía está más atrás, pero está mejorando mucho. Pero claro, ya sabíamos, el momento que nace este niño así, ya sabemos que necesita mamar, que si para otros mamar te lo puedes plantear, para este niño su tratamiento es mamar, mamar, mamar. Porque la mandíbula al mamar, al principio, cuando son lactantes exclusivos, la mandíbula solo sabe moverse de atrás a adelante, solo tiene esa capacidad de movimiento porque los huesos todavía no se han desarrollado más y es lo único que puede hacer. Pero es que es lo que tiene que hacer, coger bien la lengua, aprender bien el pezón contra el paladar y movimiento anteroposterior, pum, 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 y mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, muchas veces, muchas veces, muchas veces. Claro, por eso los niños maman tantas veces al día y al principio sobre todo durante mucho rato, porque es que
hace falta, no para sacar mucha leche y crecer mucho, sino porque necesitan recuperar una posición, o obtener una posición normal de la mandíbula respecto al maxilar superior. Es que tienen que llevar la mandíbula para adelante. Y no hay otro secreto que trabajar a nivel muscular, y si no es con lactancia, pues tendrá que ser de otras maneras, pero es con trabajo muscular. El hueso va creciendo. Es verdad que hay un centro de crecimiento a nivel del cóndilo de la mandíbula. El cóndilo es la parte de la mandíbula que se ancla con el cráneo, con el hueso temporal, pero que la mandíbula crece también como respuesta a estímulos mecánicos. O sea, pues eso, a meterle juguetitos, que vaya jugando, que se chupe la mano, que se chupe el pie, que coja objetos grandes y se los lleve a la boca, que juegue con ellos, que sí, que se lleve cosas a la boca, que sí. O sea, creo que ya va entrando en el imaginario popular el que los niños tienen que meterse las cosas a la boca y tienen que jugar con la comida. Tienen, es la única opción. No, si a ti te da rabia que se manchen, pues el problema es tuyo, no del bebé. La masticación, el movimiento de la mandíbula es lo que va a hacer que crezca la mandíbula, que crezca en grosor, en espesor, que crezcan los músculos y que los huesos estén bien rellenos de calcio, por decirlo de alguna manera, que estén bien configurados a nivel histológico, a nivel microscópico. Las articulaciones temporomandibulares, que en un principio son muy planas, es como frotar un folio contra una mesa, son dos cosas planitas, con el tiempo va a coger esa forma de S itálica. Y tened en cuenta que los humanos, hoy por hoy, somos omnívoros y la articulación temporomandibular y la configuración de nuestros dientes y nuestras muelas son de omnívoro. Tenemos la capacidad de hacer movimientos de roedor hacia adelante y hacia atrás para romper cositas con los dientes, pues para si quieres hasta para mordernos las uñas. Pero bueno, para coger un trocito pues de queso o de lo que sea, un bocadillo, que cortamos con los bordes cortantes de los incisivos. Pero también tenemos una capacidad de hacer movimientos de apertura y cierre potentes y fuertes para desgarrar, porque tenemos ese componente carnívoro y esos colmillos, que no son los de un animal carnívoro, pero nos hacen bastante apaño para las cosas que tenemos que comer. Entonces, el desgarrar con los colmillos, que son los últimos dientes que salen, bueno, luego salen los segundos molares, pero primero tenemos que aprender a roer y a masticar y luego ya a desgarrar. Pero sí que tenemos esos dientes, esos colmillos con esas cúspides, sobre todo los críos, los niños, tienen unas cúspides muy potentes. Y luego también tenemos esas muelas de rumiante para triturar bien el alimento, porque lo tenemos que desmenuzar, lo tenemos que transformar en puré. O sea, todos los niños tienen que comer puré y los adultos también, 3 veces al día como mínimo, pero el puré lo tenemos que fabricar nosotros mismos, no la Thermomix o la Vapitaurus, concepto del siglo XX. Son nuestras propias muelas las cuchillas de la Thermomix, ni siquiera tenedor y cuchillo. Yo este año ya a 2 familias ya les he dicho que fuera la cubertería de casa, que necesitamos desgarrar y triturar, desgarrar y triturar. Pero fijaos que no solo eso, fijaos en la foto del medio, creo que ganó un premio de National Geographic. Es un lobo, es un animal carnívoro que tiene una potencia brutal en los músculos de la masticación. Los músculos de la masticación por centímetro cuadrado son los que proporcionalmente más fuerza desarrollan de todo el organismo. Más que los glúteos, que son unos músculos potentes y grandes y que nos ayudan en la marcha, pero por centímetro cuadrado hace mucha más fuerza un masetero o un temporal. Y sin embargo, también tenemos esa capacidad de sujetar algo delicadamente, porque este lleva un huevo y no lo está rompiendo. Se lo estará trasladando a sus crías o a otros miembros de la manada, o se lo comerá él, no lo sé, pero lo transporta con una delicadeza impresionante, porque en los dientes y en las articulaciones temporomandibulares tenemos sensores de presión y luego sensores de sabor y sensores de 50.000 cosas. La boca tiene una riqueza neurosensorial brutal, muchísimo más en las edades que tiene el bebé que los que tengan los pellejitos de los dedos de las manos. Tiene muchísima más sensibilidad en la boca y por eso se va a llevar todas las cosas a la boca y por la boca va a aprender texturas y va a aprender temperaturas y va a aprender todo lo que necesita saber para cómo es el mundo. Su conocimiento del medio procede por la información obtenida a través de la boca. Entonces, otro motivo más para dejarle que se meta cosas a la boca y que experimente y que juegue, que chupe
y que después de chupar huela, porque no huele igual algo que un trozo de comida o su propio dedo, no huele igual chupado que seco. Y toda esa información olorosa, propioceptiva y de gusto y de todo va a proceder de jugar con la boca. O sea, el desarrollo de la boca va absolutamente ligado al desarrollo general del niño. Evidentemente hay unas diferencias importantes en cuanto a la lactancia materna. No voy a hablar ya del contenido de la leche, sino del continente, que no es lo mismo un biberón que un pecho, lógicamente. Pero de todas estas cosas, si hay algo que a mí me parece importantísimo y que realmente marca la diferencia, por suerte o por desgracia, es que con el biberón se toman las tomas más rápido. Y en el mundo en el que vivimos, en el que el tiempo es oro, muchas veces se recurre al biberón porque vamos agobiadas de tiempo a todos los sitios y porque a un niño le estás, mientras se bebe el biberón, que no tienes que estar demasiado pendiente, estás vistiendo al otro niño, preparando la mochila del otro. Pero es que el niño, el bebé, lo que necesita es ese tiempo de trabajo, mucho más que todo lo demás. Es que es 3 veces menos. Es que ponte a hacer pesas 7 minutos o ponte 20, no tiene nada que ver. Pues es que las pesas que hace la boca es la lactancia materna. Con lo cual, hay que favorecer que se haga ese movimiento y bien hecho. Y es que no se puede hacer de otra manera que no sea mamando. O sea, no hay un biberón que se parezca en la manera de lactar de un biberón al pecho materno. Y además hicisteis una exposición magnífica con todas aquellas imágenes de diferentes pechos que ilustra muy bien cuando viene un representante. A mí no me vienen, bueno, es que no me vienen de nada, absolutamente de nada. Pero bueno, entiendo que van vendiendo sus productos diciendo que es lo que más se parece al pecho materno. Y digo yo, ¿a cuál de todas las imágenes que presentasteis en aquella exposición, a cuál pecho materno? Es que no hay un pecho materno, no existe el pecho materno. Cada uno es de su padre y de su madre. Nunca mejor dicho, o sea, 1000 maneras y el bebé está hecho para mamar del tuyo, del de su madre. Ese acople magnífico y maravilloso, eso es lo que va a hacer que el bebé se desarrolle. Y todos esos pechos son perfectos para dar de mamar, pero, sin embargo, no hay ni un solo biberón que realmente sea perfecto. Ocupan un volumen en la boca y estimulan un tipo de movimientos y un tipo de funcionamiento de la musculatura orofacial que no tiene nada que ver. Al final lo que vemos es que trabajan con lactancia artificial, trabajan los músculos que están inervados por el nervio facial en vez de los que están inervados por el nervio trigémino. Entonces es que no funciona nada, ni se reciben las mismas órdenes en el cerebro, ni nada. Entonces veremos estos muchos perjuicios en el niño que no mama a nivel de crecimiento y desarrollo de la boca, por supuesto a nivel de salud general, de más riesgo de otitis, más necesidades ortodóncicas, más alteraciones en el habla, porque fíjate que cuanto más tiempo usemos, cuanto más tiempo mame un crío, menos riesgo de maloclusiones tiene, pero muchas veces pensamos que mame todo lo que quiera y muchas gentes interpretan y el biberón también todo lo que quiera y es que no, al contrario, el biberón entorpece muchísimo, las tetinas artificiales, incluso los pitorros entorpecen muchísimo. En el momento en el que el bebé no utiliza un biberón es mejor un vasito, aprender cómo beben los bebés con vasito, cómo colocan los labios, porque va a tener menos perjuicios que el uso de tetinas artificiales. Fijaos aquí una lengua en reposo, cómo está perfectamente adaptada al paladar. Es un corte de arriba abajo, lo que llamamos un corte coronal, un corte de arriba abajo de una persona, un esquema, obviamente. Y ahí vemos cómo la lengua se adapta perfectamente al paladar, ¿vale? No hay huecos, ese espacio es mínimo. Y el pezón le pasa lo mismo. El pezón es muy blandito, es muy espachurrable, es muy adaptable, se adapta muy bien a las arruguitas palatinas que tenemos en la boca y la lengua no hace fuerzas contraproducentes contra la parte del hueso donde se anclan los dientes. Es decir, la lengua está arriba pero no está haciendo una fuerza, está en reposo, trabajando pero tranquilita. Sin embargo, en el momento en el que colocamos una tetina, la tetina, para empezar, es que los materiales de las tetinas no se parecen en nada a los pezones, pero el volumen que ocupan tampoco. Entonces, ese espacio que ocupa la tetina lo pierde la lengua, pierde el contacto con el paladar.
En el momento que la lengua pierde el contacto con el paladar, ya se ha perdido ese vacío del que hablábamos y ya la lengua sí que sufre empuje contra los dientes y las muelas. Y luego lo vamos a ver también en niños, los exploras, los miras y tienen en la lengua como marquitas, en los lados, en los costados de la lengua, marquitas de la fuerza que hace contra las muelas. Es mucho más probable en bebés que utilizan tetinas que se desarrolle una mordida abierta. Y esta mordida abierta que se ve en dientes de leche, si no se hace nada, en muchísimos casos se perpetúa y acaba habiendo esa mordida abierta en dientes definitivos, como es este caso. Esta niña era una niña, había utilizado el biberón, es que también tela, había utilizado biberón hasta los 6 años, que ya es una pasada. Pero yo lo que veo en clínica es que si cesamos el uso de biberones en torno al 1 año y medio y hay una mordida abierta, si hay una respiración nasal buena, la mordida abierta se corrige sola, en el momento en que quitas ese elemento que perturba. Pero si no hay una respiración nasal buena, ya por mucho que quites el biberón, ya no se cierra la mordida, ya no se coloca como tiene que ser. Aparte, aquí en este lado no es que solo haya una mordida abierta, es que como el paladar, la fuerza que hace la tetina hacia afuera, echa los dientes hacia afuera, como me parece que es Miguelito de Mafalda, ¿no? O sea, los 2 dientes de delante, porque esta foto no ves la profundidad, pero si lo viéramos de lado, los 2 dientes de adelante y de arriba están muy echados hacia adelante, pero las muelas del lado derecho muerden al revés. Se ve en la foto que muerde del lado derecho diferente que del lado izquierdo. En el lado derecho del paciente, que es el izquierdo de la foto, hay una mordida cruzada y eso sí que ya no se va a corregir solo. La mordida abierta, si no hay mordida cruzada, se puede corregir sola si hay respiración nasal. Pero, en fin, que cuando ya hay tantos desequilibrios, ya vienen de tan antiguo, ya... Por suerte o por desgracia, ya son carne de cañón de ortopedia, ortodoncia y todo. Hay una precaución que sí que tenemos que tener al amamantar y que la tenemos que tener en general en todo con los bebés, y es que utilicen los 2 lados para todo, para dormir, para mamar, para jugar, para apoyarse, para comer. Si el bebé, por lo que sea, mama de un solo pecho o en una sola posición, de un solo pecho puede ser que mame porque hay veces que hay 2 hermanitos, cada uno se le asigna un pecho, o puede haber, por lo que sea, un pecho que haya tenido 1000 complicaciones y la madre decida no dar ese pecho o que haya habido que extirparlo por lo que sea. Si das de mamar de un solo pecho, hay que ir cambiando de posición al bebé, que un rato apoye del lado derecho y otro apoye del lado izquierdo, y no es solo por la boca, es también por el ojo, por la coordinación de los ojos. Hay un ojo, el que está pegado al pecho, que no ves nada con él porque lo tienes pegado al pecho tu madre, pero el otro ojo te mira, que no hay nada más bonito, por Dios bendito, que cuando das de mamar y tu bebé te mira con esa carita, pero que te mire con un ojo y luego con el otro. O sea, cambia la posición al amamantar. Sin dar de un solo pecho, cambia la posición al amamantar. Pero a mayores, observa si cuando el bebé está tumbado suele tener la cabecita girada a un lado, si no tiene la cabeza bien redondeadita, bien simétrica, si ha tenido tortícolis, si hay problemas, pues eso, como tortícolis o contracturas o similar, que luego van a alterar el funcionamiento de la boca también. Entonces ahí tenemos que trabajar mano a mano con los fisios para ver qué es lo que está pasando y cómo puede estar afectando a la boca, porque lo vemos, a veces con mirar al bebé lo ves, tiene un ojito más cerradito que el otro, una orejita más expuesta hacia adelante, más como una parabólica hacia adelante y el otro más pegadita al cráneo. Entonces, esas asimetrías en la cara siempre tienen un reflejo dentro de la boca. Hay que verlo porque no se trata de ver qué hacer, sino de ver qué le pasa al paciente, de dónde viene el problema. Tendemos a masticar del lado que dormimos. Entonces, estas posiciones en las que el bebé o el niño coloca la manita debajo de la cara o coloca un juguetito debajo de la cara la mandíbula es un hueso que está unido al cráneo, pero es móvil, es el único hueso, bueno, el único no, que el ilioides también es un hueso móvil. Pero si te apoyas de un lado, estás empujando a la mandíbula hacia el otro y eso, si siempre o si habitualmente duermes de ese lado, al final hay una probabilidad de hacer una mordida cruzada, de que las arcadas dentales no crezcan con en la misma longitud de un lado y de otro, porque están sufriendo diferente fuerza y al final la fuerza acaba deformando. Ojo también cuando acostumbramos a dormir al bebé, es que esto somos animales de costumbres, nos colocamos al bebé a un lado, hemos colocado ahí la mini cuna y lo normal es que duermas mirando a tu bebé
culo con el padre o con el otro progenitor. Y tú mirando al bebé y el bebé mirándote a ti, y tú mirando al bebé y el bebé mirándote a ti, y el bebé luego dará 1000 vueltas, pero tú te quedas mirando del lado derecho. Y luego también hay problemas en los adultos por eso, en las madres, porque se han acostumbrado a dormir de un solo lado y muchas veces empiezan cefaleas, migrañas, vértigos y un montón de problemas más derivados de unos hábitos posturales en el sueño que afectan a los adultos también. Pero, por favor, que no los iniciemos también en los niños. Entonces, tenemos que estar de acuerdo en el uso de chupetes una vez que la lactancia ya está establecida. Es decir, en algunos lados pone que cuando el bebé tiene 1 mes o mes y medio, pero eso es si la lactancia va bien. Si la lactancia te está costando la vida y has consultado 40 fisios y no termina de ir y sigues con problemas, no le introduzcas un elemento disruptor porque va a ser todavía peor. En todo caso, si la cosa va bien, el momento de prescindir del chupete, el momento de ir eliminándolo es antes de que salgan las primeras muelas de leche, ¿vale? Porque si las primeras muelas de leche salen y muerden al revés porque estás haciendo una fuerza, una succión, una fuerza de forma que se están deformando los maxilares y te induce una mordida cruzada, eso ya no se va a poder solucionar espontáneamente. En algún caso rarísimo sí, pero no es lo normal. Entonces vamos a evitar la ocasión eliminando los chupetes antes de que salga la primera muela. También por otro motivo, y no es casualidad, la primera muela normalmente suele salir en torno a los 18 meses, por ahí, suele salir más o menos cuando el bebé empieza a caminar. Cuando el bebé empieza a caminar es momento más que de sobra de dejar el chupete, porque muchas de las lesiones que tienen los niños en la boca de traumatismos es por ir caminando a esas edades que los pobres van, pues que no tienen todavía mucho control, se caen con el chupete en la boca y se clavan el escudo por dentro de la boca, por fuera de la boca, cuando la mejor protección que hay para los dientes de un niño son los labios. Si un niño que tiene una respiración nasal y que lleva los labios cerrados, si se cae, se va a magullar el labio, pero no pasa nada. Va a tener los dientes en armonía, no va a tener el típico diente salido hacia afuera que se lo va a cascar pasado mañana, que es que he visto un traumatismo de estos la semana pasada, precisamente una niña con una mordida abierta brutal, una niña de 3 años, que pues eso, se ha incrustado un diente para arriba porque el labio no estaba haciendo bien su función. Tenemos todas las funciones orales funcionando muy mal cuando utilizamos un chupete durante tanto tiempo y ese es el mayor factor de riesgo que hay para fracturas dentales. Las recomendaciones, por tanto, para el uso de tetinas pues es eliminarla al erupcionar el primer molar de leche, como muy tarde. Me parece que con el uso de menos de 6 horas al día no hay complicaciones. Sí que es verdad que lo tienen que poner y quitar los adultos, nada de dejarlo colgando de una cadenita, nada de dejarlo a disposición del bebé que lo use cuando quiere, sino que nosotros se lo damos cuando lo necesita y se lo retiramos cuando ya no. Niño que se encabrona mucho cuando lo metes en el coche, que no le gusta ir en el coche y se calma con el chupete, muy bien, le ponemos el chupete, cuando se ha calmado se lo retiramos. Vuelve a llorar, se lo volvemos a poner, pero que no esté a disposición del crío y mucho menos eso de tener en la cuna 3 chupetes por si se le cae uno, que estire el brazo y que trinque el siguiente que tenga por ahí cerquita. La tetina es mejor que no tenga forma de cereza y el cuello que sea fino y recto, es decir, una tetina suave y lo más fisiológica posible. Y yo ya me pierdo con los nombres, pero fisiológica me refiero recta, ¿vale? Porque yo creo que hay alguna marca, pero ya no sé si lo llaman fisiológica u ortodóntica o no sé qué, que sale del escudo sale perpendicular la tetina y luego hace para arriba, un angulito. Esos está demostrado que disminuyen la saturación de oxígeno, que el bebé respira peor cuando lleva ese tipo de chupetes, con lo cual proscritos totalmente. Y nada de poner chupete porque se chupa el dedo y será horroroso que se chupe el dedo o mejor que se ponga chupete. A ver, un niño de 4 años, un bebé de 4 meses, lo normal y lo deseable es que se chupe el dedo, porque tienen que saber la diferencia entre tu dedo, mi dedo y el dedo de una tercera persona, entre su dedo de la mano y su dedo del pie, etcétera, etcétera. La primera manera de conocer un bebé, de conocerse a sí mismo es chupando su propio dedo. Es como va a tener un montón de información. Entonces, otra cosa es que se prolongue el uso del dedo, pero lo normal en un niño de lactancia materna a demanda
es que se chupe el dedo a los 4 meses y a los 8 también, pero en torno al año lo abandone porque ya tiene cosas más interesantes que hacer. Un niño de 1 año ya ha cogido otros juguetes, ya toma bastante alimentación complementaria, es decir, ya se mete otras cosas en la boca, ya se sabe su dedo de memoria, ya no le estimula nada, ya ha pasado la fase de curiosear con su propio dedo y habrá cosas más interesantes. Pero durante muchos meses sus dedos son lo más interesante y lo más creativo que tienen a su disposición y desde luego mucho más interesante que un trozo de plástico, de látex o de silicona. Trucos para ir eliminando el biberón. Evidentemente, si el niño tiene hambre, pues dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento. No podemos pretender que el niño no tome leche de noche si tiene hambre. Entonces, si tiene que tomar leche, que tome leche. Ya está, poquito a poquito. El vaso se le vamos a ir dando a partir de los 6 meses, pero normalmente al año o año y pico, los bebés ya saben tomar en vaso más que de sobra. O sea, es que de día están tomando en vaso, pues de noche si tienen hambre o tienen sed, también en vaso, sin mayor problema. Primero iremos retirando de día el biberón y es que hay muchos niños que usan por el día tan tranquilamente el vaso y luego por la noche les cuesta más. O sea, tienen que aprender a beber en vaso de día para luego ir a aprender a seguir bebiendo de un vasito de noche. Y luego a partir de los 12 meses, poquito a poquito, ir quitando la leche e ir dando agua, porque no va a ser ya hambre, va a ser un hábito, va a ser una costumbre, va a ser al final lo que hubiera querido ese bebé normalmente es teta, por lo que sea no la tiene, pero no lo podemos sustituir por biberón. En cuanto a la masticación, que empieza pues eso, en torno a los 6 meses, bueno, en realidad empieza antes, empieza cuando se empiezan a meter las manos en la boca. Sabemos que la lactancia mejora la masticación. Un niño que ha sido amamantado va a tener más facilidad para masticar y le va a gustar más comer porque va a estar más expuesto a los sabores que se transmiten a través de la leche, los sabores de los alimentos. Entonces, va a estar más activo a la hora de comer, le va a interesar más. No va a ser solo llenar el buche, sino que le va a agradar más el conocer nuevos sabores. Igual que sabemos que tragar es un acto instintivo, igual que escupir o toser si algo se te va por donde no debe, masticar no es instintivo, no es un reflejo, aprenden por lo que ven, igual que nos aprenden, igual habréis visto por ahí algún reel o alguno de estos, una story, en la que veis a un niño caminando igual que su abuelo, despacito, encorvado y con las manos atrás, un niño que está aprendiendo a caminar, que se ve que pues, sale mucho con su abuelo y adquiere esa pose. La forma de caminar la copian bastante los bebés de los adultos, de los padres, pero la forma de masticar también. Entonces, lo primero que necesitamos para masticar, para que el bebé aprenda a masticar, es que nos vea masticar, es que comamos con ellos. No me acuerdo cuánto, pero es un porcentaje muy elevado de niños que comen, que les dan de comer, pero el adulto no está comiendo. Entonces, les cuesta mucho más empezar. Con lo cual, ya sabemos que nos tienen que imitar, pero tienen que imitar, por favor, un modelo sano de imitación. No podemos tener el culo medio apoyado en la silla porque se nos quema lo que tenemos puesto en el fuego y nos ha pitado la lavadora y tenemos que preparar la mochila. O sea, en el momento de comer, comemos, en el momento de jugar, jugamos y el niño aprende poquito a poco porque al principio pues, es normal que el crío quiera jugar y quiera ir a la mesa y volver 100.000 veces con el bocado en la boca, pero él va a ver cómo se come y cómo se hacen las cosas bien. Masticar con la boca cerrada, no se ponen los codos en la mesa. Estas cosas no son normas de que tenemos un ascendente de la aristocracia británica en casa dando por saco con estas indicaciones, sino que tiene un porqué. El estarse relativamente quietecito mientras comes, el tener un buen apoyo en los pies es fundamental para la postura de la espalda, para la pelvis, para el apoyo de los brazos, de los hombros, la cintura escapular. Todo depende de un buen apoyo en los pies. Y fijaos que hay muchas tronas que tienen un escaloncito adaptable a la altura del bebé para que apoye los pies, pero muchas veces son demasiado estrechos esos escalones y no cabe bien el pie. Se apoya en el pie, se apoya en el talón, no cabe la punta, si ponen la punta no cabe el talón y necesitamos que quepa todo. Bueno, pues nos cogemos cajas de zapatos y hacemos una torrecita hasta llegar a la altura de los pies del bebé, pero el bebé tiene que tener los pies bien apoyados, pero en general, no solo para comer, sino también para jugar o para estar en las sillas de los coches o donde sea, los pies bien apoyados. Masticar con la boca cerrada, porque eso
va a hacer que no nos atragantemos para empezar, que no se nos salga la comida de la boca, que es desagradable para el que lo ve, que no tiene por qué ver cómo centrifugamos la comida. Pero va a ser sobre todo un indicativo de que la boca funciona bien. Normalmente los niños que mastican con la boca abierta es porque no pueden hacerlo de otra manera, porque no respiran bien por la nariz. Y si no respiran bien por la nariz, se ahogan. Y si se ahogan, pues ya me dirás, lo importante es respirar. Entonces, mastican poco, mastican mal, no mastican por los dos lados, tienen muchísima más selectividad alimentaria, por eso es importante respirar por la nariz bien. Y si eso es cosa de otorrino o es cosa de alergólogo o de quien sea, pues lo tendrá que evaluar el profesional competente. Nosotros como odontólogos podemos guiar, porque sí podemos más o menos tener idea si es un tema funcional, si es un tema anatómico, si es más de otorrino, más de alergia, pero que hay que tratarlo, que hay que respirar por la nariz. Y los codos igual, cuando apoyamos los codos, muchas veces lo que sucede es que el cuerpo se nos vence hacia adelante. Entonces la posición de la mandíbula nos cambia. Y si cambia la posición de la mandíbula, cambian los contactos dentales de las piezas de arriba con las piezas de abajo. Eso podéis observarlo. O sea, si cerráis la boca muy suavemente y movéis la cabeza para los lados, para atrás, para arriba, para abajo, os vais a dar cuenta que cambian los contactos dentales. Y cuando tenemos una máxima eficacia masticatoria es cuando tenemos el tronco recto. Y si tenemos el tronco recto, podemos apoyar las muñecas en la mesa y mantenemos el tronco recto, pero en el momento que nos apoyamos con los codos ya estamos echándonos para adelante. Con lo cual, todas estas cosas de señorita Rottenmeier tienen un porqué muy importante. Muchas veces comemos y lo que hacemos es engullir. Yo sistemáticamente a los niños con problemas de crecimiento de los maxilares les pido vídeos de 1 minutito y a los adultos también. Vídeos de 1 minutito para ver cómo comen, 1 minuto y medio. Y muchas veces nos damos cuenta de que los niños engullen. No se han terminado un bocado y ya se están metiendo el siguiente. Esto es sorprendentemente frecuente. Que no han terminado un bocado, ya están pinchando el siguiente, se lo meten, han masticado parcialmente el anterior, se lo tragan, mezclan uno que está medio masticado con otro que no está masticado todavía, lo medio mastican, no han terminado y vuelven a meterse otro. Cuando masticar tiene que ser más calmado, más tranquilo. No, nos tenemos que tomar nuestro tiempo en comer, adultos y niños. Entonces masticamos un bocado, nos lo metemos, lo masticamos por el lado derecho, por el lado izquierdo, lo saboreamos, lo transformamos en puré y lo tragamos. Esperamos 5 segunditos con la lengua ahí arriba, haciendo fuerza contra el paladar, aprovechándonos de esa fuerza que ha hecho la lengua contra el paladar, que ese es el tornillito de expansión que tienen los aparatos, las plaquitas que colocamos, esa es la función que hace, como la lengua cuando expande el paladar. Entonces ese es nuestro tornillito biológico, es la lengua. Y nos metemos el siguiente bocado, ¿vale? Descansamos, o sea, nos metemos un bocado, el tenedor lo dejamos, masticamos, 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 tragamos, esperamos, charlamos de la vida, del amor y de la luz y nos metemos otro bocado, despacito. Despacito, pero claro, para que los niños lo hagan despacito, los adultos lo tenemos que hacer despacito. Sabemos que la lactancia disminuye el riesgo de las maloclusiones, pero ese riesgo nunca es cero. O sea, es que tengo muchas madres que me dicen, mi hijo que ha mamado hasta los 17 meses o hasta los 3 años. ¿Y cómo puede ser que...? A ver, es que esto no es una vacuna con una eficacia del 100%. Peor estaría si no hubiera mamado, peor estaría, pero... Las maloclusiones dependen es una cosa multifactorial que depende de muchas más cosas. Sí que es verdad que la lactancia tiene un papel fundamental, igual que la respiración, pero no solo, sino también. Es decir, hay un montón de cosas más que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que trabajar. Pues eso, como he dicho, la forma de dormir, la forma de descansar. En los niños, pues las posturas que adoptan muchas veces en el colegio, que a lo mejor están tirados en el pupitre con la cabeza apoyada en un brazo, en fin, muchas cosas a nivel postural que pueden estar alterando ese crecimiento, pero sí que es verdad que cuanto más tiempo haya mamado un bebé, menos riesgo de maloclusiones, menos riesgo global, ya sea de mordida abierta anterior, de mordida cruzada anterior, de mordida cruzada posterior, apiñamiento, etcétera. Hay estudios que dicen que esos resultados son sobre todo para en cuanto a la protrusión de incisivos, pero bueno, que en general disminuye la gravedad y la incidencia de las maloclusiones.
Pero tened en cuenta que las maloclusiones no son solamente un problema de la boca. Este niño, que la primera vez que le habían visto, a mí ya había ido a otro dentista antes que conmigo, había estado con el de la Seguridad Social por algún motivo, que era muy chiquitín. Y el de la Seguridad Social le había visto que no tenía caries ni nada y punto pelota. Y muchas veces es un error que se comete, que los dentistas cometen, que es que no le dicen al paciente que cierre la boca. Entonces, todo está muy bien con la boca abierta, no hay caries, no hay gingivitis, no hay fracturas, pero en cuanto el paciente cierra dices, oh my God, tenemos una mordida cruzada aquí enorme. Eso significa que la boca la arcada superior no encaja con la de abajo, pero por mucho además, y eso incide en la postura de la cabeza, en la postura de la pelvis, en la postura de los pies, en los hombros, en el apoyo que damos, en la fuerza que tienen que soportar los pies de nuestro propio peso. Aquí este es este niño. Fijaos cómo las cúspides del maxilar superior, de las muelas de arriba, la distancia que hay es de 30 milímetros, de 3 centímetros, que por cierto debería ser de casi 4, o sea, le falta mucho, pero donde van a engranar mide 36, entonces no puedes engranar 30 contra 36. Lo único que te queda para que esa boca encaje y para que puedas masticar es torcer la mandíbula para un lado, para que por lo menos de un lado puedas masticar. Y eso es lo que sucede, que los niños con mordida cruzada mastican del lado cruzado porque no tienen que hacer ningún esfuerzo, mientras que del lado no cruzado no encaja por ningún lado y no mastican nunca. Tenemos otro tipo de maloclusión, es muy prevalente, que es la sobremordida. ¿Qué es esto que veis aquí? Un niño, Adriana, esta es una niña y cuando cierra la boca, las piezas de abajo, los dientes de abajo quedan completamente ocultos tras los dientes de arriba. Es decir, se está comiendo a sí misma. Esa boca no funciona, no puede hacer movimientos hacia un lado y hacia otro. Esta boca solo funciona lo que llamamos en eje de bisagra, en apertura y cierre. Es decir, esta persona aplaude los alimentos, pero no los tritura. Crece mal esta boca, en reposo va a estar siempre entreabierta, entonces el maxilar superior va creciendo más hacia abajo en vez de crecer hacia adelante, la mandíbula hace lo que puede, pero no puede seguir hacia adelante tampoco, y esto hay que cogerlo cuanto más pequeño es el crío o la cría, mejor. Mucho más fácil. A estas edades lo que tenemos que trabajar es el crecimiento de los huesos. Igual que si tenemos un niño que no le crece el fémur o cualquier otro hueso, lo abordamos cuanto más chiquitín sea porque más fácil es que los estímulos que le demos al paciente tengan un efecto. Entonces no hay que esperar ni a que tenga dientes definitivos, ni a que salga el sol por el otro lado, ni nada. No hay que esperar a nada, hay que ponerse las pilas cuanto antes porque este niño, esta niña tiene afectada la función masticatoria y tiene afectada la función respiratoria. Porque esta boca enana se traduce en un paladar enano, en unas fosas nasales enanas, en una capacidad de coger aire enana, y una niña de esta edad que tiene una capacidad de coger aire enana, se pasa el día cabreada, duerme mal, tiene muchas rabietas, y bueno, la gente piensa, no, es que es una niña de alta demanda. Sí, pero es que lo que demanda es oxígeno en vena demanda, pobrecita. Y en el momento en el que le facilitamos la vida, le abrimos esos maxilares y empieza a masticar y de repente, oh, casualidad, empieza a comer bien y empieza a crecer bien. Y esta niña que había sido de un percentil bajito, de repente, ¡pah!, pega un subidón y los padres dicen, ha tenido un pico de crecimiento. Sí, pero el primer pico de crecimiento es el oxígeno que ahora le está entrando y lo está aprovechando. Otros problemas que tienen los niños que no han sido amamantados es la alta incidencia de lesiones puramente dentales. En la formación de los dientes, en lo que es la hipoplasia, los defectos, lo que llamamos defectos del esmalte, son más prevalentes en niños prematuros y en niños que no han sido amamantados. Eso lo vemos también todos los días en la clínica. Lo que os comentaba, el ejercicio físico en la boca, el sedentarismo de la boca empieza con la alimentación complementaria. Si por lo que sea el niño no ha recibido lactancia materna, ahora es cuando tenemos que pegar un acelerón, ahora es cuando tenemos que aprovechar todo ese estímulo que no ha recibido en los primeros 6 meses, ahora le vamos a meter caña con la alimentación complementaria. El primero no es un alimento exactamente, pero la alimentación complementaria empieza comiéndose un pie o comiéndose el puño.
Es decir, ¿cómo va a saber un niño lo que le entra en la boca si no sabe ni lo que es la boca? Pero de repente tiene un agujero ahí en medio de la cara y una cosa al final del brazo y los pone en contacto y dice, anda, me cabe un dedo. Uy, no, me caben dos. Si me esfuerzo me cabe todo. Me cabe todo. ¡Hala! ¡Qué náuseas! Tampoco me lo puedo meter tanto. ¿Cómo mola? Uy, esto que sale al final de la pierna, que anda si llego también. Es decir, todo eso es lo que va a hacer que el niño pruebe cuánto es capaz de abrir la boca. Cuánto es capaz de estirar esos músculos para luego coger un bocado grande y llevárselo para adentro. Pero si no le damos esa posibilidad, el niño al final abrirá para que le quepa una cuchara con puré. No sabe ni que puede coger un trozo de una zanahoria blandita cocida o un trozo de lo que sea y llevárselo a la boca y abrir mucho, mucho, mucho para luego cerrar mucho, 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 que eso es lo interesante. Abrir mucho, mucho, mucho para luego cerrar mucho, mucho, mucho. Que al final es lo que pasaba con la lactancia, que tienes que abrir muchísimo la boca para que te entre el pezón y luego saborearlo y extraer la leche cerrando de alguna manera. El esfuerzo que hace un niño que coge un trozo de comida y lo parte con los dientes y lo desgarra con los caninos y lo lleva para un lado y para otro, no se parece en nada al esfuerzo que tiene que hacer un bebé al que le dan de comer con una cuchara y lo único que tiene que hacer es abrir, cerrar, tragar, abrir, cerrar, tragar, abrir, cerrar, tragar, abrir, cerrar, tragar. No tiene nada que ver, nada que ver. La riqueza que es el poder mover hacia los dos lados la boca, este otro niño de la trona no ha tenido necesidad de descubrirlo. Entonces esa mandibulita se va a quedar para abrir, cerrar, tragar y luego para aplaudir los alimentos en vez de para desgarrarlos y para triturarlos. Y es que estas son las cositas que les damos a nuestros bebés, que no siempre son ultraprocesados y oye, que hay gente consciente y cada vez más con que tenemos que dar una alimentación sana y una tortilla de patatas fantástica y un pescadito rebozado maravilloso y una menestra de verduras, pues ¿qué os voy a decir? Pero esto es muy blando y nos venden el pan de molde que es blando sin la corteza, porque parece ser que la corteza la van a poner en la escala de Mohs junto al diamante, porque a lo mejor con la corteza no podemos con nuestras muelas, las muelas, por Dios, que es el tejido más duro que hay en el organismo. Incluso las muelas de los bebés, que son más, tienen el grosor de esmalte es más fino que el de los adultos, es un tejido mineralizado, es un mineral desde el punto de vista geológico. O sea, es un cacho de roca que tenemos. No es porque, Dios mío, la corteza del pan de molde, oh, qué horror. Luego tenemos la comida de verdad, los arbolitos de brócoli, cualquier verdura, cualquier fruta. Las frutas normalmente las comemos crudas, pero ojo con las verduras, porque las verduras no tiene nada que ver un puré de verduras con una verdura blandurria en una menestra de bote que una hecha al vapor o una cruda. Hombre, yo entiendo que un brócoli crudo no debe ser la mejor idea. Un calabacín crudo, aunque bueno, hay gente que... Igual las espinacas, hay gente que desecha las espinacas en ensalada, en las hojas de espinaca, y las hojas de espinaca son súper fibrosas, o sea, son maravillosas para la masticación, no es lo que más debe comer un niño por lo de los folatos y eso, pero que las verduras, cuanto más formato en ensalada o al vapor, mejor. Y lo mismo digo del resto de cosas, o sea, evidentemente no te vas a comer una merluza cruda, no. Los pescados son blanditos, es así. Pero la carne, en la medida de lo posible, que el niño la agarre, se la lleve a la boca y estire, pues un muslito de pollo, una chuletita de cordero, una costilla, un torrezno, todo lo que pueda, agarrar y tirar, agarrar y tirar. Eso es magnífico, ese es el ejercicio que hay que hacer. Entonces, dentro de lo que es alimentos sanos, vamos a dárselos también en un formato que requiera ese esfuerzo, ese trabajo. Esta diapo debería haber ido antes a la que la veo. Aquí se demuestra, viene al hilo de lo del niño de la mordida cruzada, cómo es diferente el apoyo de los pies en un niño que mastica más por un lado que por el otro. Todo influye en todo. Una anquiloglosia influye en la manera en la que se distribuye el peso en el cuerpo también por la cadena anterior, pues también. Entonces, parece que no hay mucha diferencia, pero si lo observamos, sí hay mucha diferencia entre el peso que aguanta el pie izquierdo y el derecho. Y esto a la larga, cuando tengas 50 años y te duela una cadera y dirás, ¿y por qué me duele la derecha sí y la izquierda no? Si las dos lo uso lo mismo, porque con las dos he caminado los mismos pasos, pero es que a lo mejor llevas
muchísimos más años forzando un lado con respecto al otro. Y muchas veces todas estas cosas que nos van apareciendo con los años y con los años vienen, como todo en la vida, desde la más tierna infancia, desde los 1000 primeros días. O sea, realmente es que lo que pasa esos 1000 primeros días tiene relevancia para toda la vida. En cuanto al desarrollo de la boca, una cosa que nos rompe los esquemas de desarrollo y para nosotros, claro, es una urgencia que tenemos que tratar porque un niño con caries requiere tratamiento porque si no, no va a masticar porque le duele. Y por desgracia todavía la caries sigue siendo la enfermedad crónica no transmisible más predominante en la infancia, más que el asma, más que la obesidad infantil, etcétera, etcétera. La caries es la destrucción de los tejidos duros del diente, que está ocasionada por bacterias, pero que no deberíamos obsesionarnos con las bacterias porque bacterias las tenemos todo el mundo. La gente que no tenemos caries también tenemos bacterias. Las bacterias cariogénicas habitan en todas las bocas del mundo desarrollado. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la caries ahora mismo, igual que la mastitis, es una disbiosis, es un desequilibrio entre diferentes especies bacterianas que tienen que estar en la boca. Y depende absolutamente del consumo de azúcar, absolutamente, pero entendiendo azúcar no solo por la sacarosa o no solo los zumos y los yogures azucarados, sino muchas veces también algo que olvidamos que son las harinas. Las harinas, los almidones modificados, los almidones de cosas que han sido procesadas, de los panes, de las magdalenas, aunque las haya hecho tu abuela con su mejor intención y con miel en vez de con azúcar blanquilla, pero es azúcar. Y ese azúcar acaba afectando al crecimiento bacteriano, sobrecrecen las bacterias más golosas, las otras se mueren de hambre y como se sobrecrecen las bacterias que destrozan dientes, pues al final destrozan dientes. Para que haya caries, el diente tiene que estar erupcionado. Los dientes no nacen con caries, pueden nacer con otro tipo de defecto de esmalte, pero el diente tiene que estar expuesto a un medio ambiente oral pernicioso para que desarrolle la caries. Durante muchos años hemos estado más pendientes de las bacterias y de la clasificación bacteriana y de que si son gran positivas, gran negativas y al final, yo cuando estaba estudiando la locura era buscar vacunas contra la caries porque si están hechas, o sea, si están íntimamente relacionadas con las bacterias, pues vamos a por esas bacterias. Pero al final es un absurdo, hay demasiadas especies bacterianas, no podemos hacer vacunas para todos los bichos que hay en la boca, pero la mejor vacuna que sabemos es el no consumo de azúcar. Muchas veces estos productos que están encaminados, dirigidos a la venta específicamente para niños, tienen azúcar a cascoporro, como veis aquí en esta web, que ya sabéis que tiene muchas imágenes y es muy didáctica al respecto. Uy, se me ha ido el ratón, pero mucho. Todavía seguimos con lo de que la caries del lactante, la caries de la lactancia, pero ya ahora las madres ya están muy enseñadas. Ya se ha divulgado mucho de este tema y ya yo por lo que veo en foros, tanto cuando me meto en foros de madres y de gente que está metida en mundos de la lactancia y tal, como foros totalmente random, y ya veo que las madres responden muy bien y saben muy bien que mamar no provoca caries. Y es muy curioso que las madres estén muy informadas y los profesionales sanitarios esto sea todavía una lucha. Me desgasta, pero bueno. Ya sabemos que la lactancia materna no produce caries, ya sabemos que el azúcar, que la leche materna tiene azúcar, pero es el menos cariogénico, ya sabemos que la leche materna tiene otros componentes que ayudan a que ese azúcar no entre en contacto directo con el esmalte, pues por ejemplo por la grasa que tiene la leche entera. Por eso insistimos también en que los niños cuando empiezan a tomar leche, tomen leche entera, porque la grasa protege. La leche además tiene calcio, tiene fosfatos, etcétera, etcétera, que protegen contra la caries. Y es curioso porque los dentífricos más específicos que se venden para determinados problemas como la hipomineralización y otras cosas, tienen mucho calcio, tienen mucho fosfato y se obtiene de la leche de cosas. Entonces, la única desventaja de ese tipo de dentífricos es que no se pueden administrar a niños con alergia a la proteína de la leche, porque vienen de leche de vaca, lógicamente. Pero bueno, en cuanto a lactancia materna ya sabemos que no es real. Que los niños que maman y vienen y tienen caries, normalmente el problema está, normalmente no, es que no puede ser de otra manera, está en la alimentación complementaria.
Y en todos estos productos específicos para bebés y en la cantidad de cosas que se les da a los bebés pensando que son sanas y son caries, y empezando por el Pediasur y cosas de estas, y siguiendo con las leches de avena, los porridge y toda suerte de galletitas de arroz que pensamos que como no son María Fontaneda, pues no producen caries, pero esas galletitas de maíz, galletitas de arroz, eso que se lleva muy cómodo en el bolso, pero eso forma un mejunje pegajoso que tiene bastante más relación con la caries de la que pueda tener la teta. Hay mucha evidencia científica, esto si lo necesitáis, pues ya tenéis la presentación o queda grabado, pero bueno, es que no sé si necesitáis artículos científicos, pero bueno, si necesitáis, ahí he puesto alguno, pero hay muchos, o sea, hay muchísima información ya, esto ya nos satura, ya hay muchísima. Antes no había y había que buscarla debajo del agua y ahora ya esto está por todos los lados. Sí que necesitamos saber identificar las caries de primera infancia o caries de infancia temprana, porque empiezan normalmente como una lesión de mancha blanca. Y los padres que ven una mancha blanca en un diente blanco, lo primero que puede pasar es que ni se den cuenta de que esto está ahí, y lo segundo es que piensen que es normal porque es blanco. Porque como pensamos que las caries son negras o marrón oscura, pues no. Las caries, sobre todo en bebés que son de aparición muy rápida, de una evolución muy rápida, son blancas, punto. Blancas. Lesiones que se vean, manchas blancas que se vean en la boca de los bebés, en los dientes, hay que hacer un diagnóstico diferencial y lo tiene que ver el dentista, sí o sí. Aquí se ven unas lesiones que están, que hay que meter mano ahí, pero ya, o sea, no sé cómo decirlo. Hay que aprender a cepillar, esta boca no se está cuidando como se debe y probablemente es por falta de información de los padres, claro. Muchas veces consultan cuando ya ven esto que ya es más amarillo y ya mosquea más, pero es más amarillo porque se ha ventilado la capa superficial del esmalte y ha llegado a la dentina, y la dentina es así, amarillita. Cuando una lesión progresa y llega a la dentina, ahí va muchísimo más deprisa porque la dentina es más blandita que el esmalte. Entonces se expande a muchísima más velocidad. Y esto es lo que sucede en poquitas semanas. Los dientes se van rompiendo, se van descascarillando, se van cayendo trocitos. Y muchas veces, hasta que no estamos así, el paciente no acude porque pensaba que era otra cosa, o está en una fase inmediatamente anterior y va gateando, o en un mal paseo se pega un tortazo contra el suelo y se le rompen los dientes. Pero es que esos dientes eran ya cascarillas, eran nada, se habrían roto con el roce con un tenedor. Entonces, esto no puede ser que os digan que hay que vigilarlo, que hay que mirarlo, que ya veremos, que no se puede hacer nada, porque todo lo contrario, en esta boca hay que actuar rápidamente porque esto va a la velocidad del rayo y porque hay otras piezas que todavía quizá no se han visto afectadas, como son los primeros molares, y mejor que no estén afectados, porque cuanto más piezas afectadas, más complicado el tratamiento y peor todo, más difícil todo. ¿Veis? Aquí ya son agujeros en las muelas, que esto pues curiosamente el padre, este niño en concreto que vino con el padre, lo había visto ese día. Cuando me traía el niño, le he visto hoy un agujerito en una muela, y tú te asomas y dices, pues esto ni es de hoy ni es un agujerito, señor, esto lleva aquí varios meses y es un boquete considerable que vamos a ver aquí qué hacemos. Entonces, el problema surge muchas veces en que al cepillar no miramos, metemos el cepillo, lo meneamos como quien revuelve el colacao sin mirar lo que hay detrás, y cuando nos queremos dar cuenta tenemos un destrozo. Muchas veces no conocemos la técnica de higiene, hacemos pues eso, le decimos al niño, abre la boca, metes el palo con pelos ese que llaman cepillo, lo meneas para todos los lados, el niño lo churrupetea un poco, lo succiona, pum pum, enjuágate y a correr. Y eso es cualquier cosa menos higiene bucodental. Es entretenimiento, es familiarización, es adquisición de hábitos, pero de técnica, cero patatero. Lo primero que, fijaos que esto todavía, ayer repasaba la web de la Sociedad Española de Odontopediatría y me parece atroz que ponga que a los niños que no tienen dientes hay que limpiarles con una gasa, porque no es cierto, porque la bibliografía dice otra cosa. Si no tiene dientes, en un bebé, sobre todo si es de lactancia materna, la mezcla, la interacción, mejor dicho, de la saliva del bebé con la leche va a producir unos productos, valga la redundancia, en la boca que va a disminuir el riesgo de caries y también va
para cuando vayan naciendo los dientes, y que va a disminuir también el riesgo de cándida, de candidiasis. Entonces, un bebé que no tiene dientes, déjala vivir, por favor, no le quites nada, no hay nada que quitar, está perfecto, está perfecto. No tiene dientes, no le va a pasar nada. O sea, las bacterias no penetran por la mucosa oral y se incrustan, no. Si no tiene dientes, no hay nada que limpiar, todo lo contrario. Vamos a dejarlo, que es importante para el sistema inmunológico. Vamos a dejar esos restitos de leche. Cuando empecemos a cepillar, el primer problema que tenemos es que los tubos de pasta de dientes, madre mía, es que son súper anchos, es atroz el diámetro que tienen, claro. Entonces, más que echar pasta en el cepillo, lo que tienes que hacer es ir con el cepillo a rascar un poquillo de pasta. Cuando el niño tiene 4 dientes, pues como un granito de arroz. Cuando el niño tiene 12 dientes, pues como una lentejita, según el número de dientes que tenga, no tanto la edad, porque no va por edad esto, en realidad va por número de piezas erupcionadas. Bueno, dan una idea aproximada en los tubitos. Pero bueno, pues entre el granito de arroz para el niño que le empiezan a salir los dientes y el garbancito para el que tiene 20 piezas erupcionadas. Así que eso es ir viendo el estado de erupción dental. Y cepillamos nosotros hasta que se sepan atar los cordones de los zapatos. Pero bueno, que yo he tenido hoy ahora, el último paciente que he tenido hoy, te aseguro que sabe atarse los zapatos mejor que bien, pero el cepillado hay que estar encima, hay que estar encima, hay que estar encima. Pasan una época muy buena los niños en torno a los 10, 12 años y luego es un horror. Cuando empiezan el instituto es un horror. Pero bueno, es ley de vida. Gracias a Dios, por esas épocas ya, mal que bien, es más difícil que les salgan caries si no han tenido caries antes. Pero cuando son chiquititos, los tenemos que cepillar los adultos. Y para cepillar a un niño, lo primero que tiene que tener el niño es la cabeza bien apoyada. Porque es que si no le desnucas, le haces daño en el cuello. Es como si te vas a afeitar o otra persona te va a maquillar o lo que sea. Tienes que tener la cabecita en el reposacabezas del sillón del peluquero. Si no, te duele hasta el alma. El cepillo tiene que estar seco, porque si está mojado, las cerdas pierden firmeza y luego hace más espuma. Y como hace más espuma porque el cepillo está mojado, al niño en general le gusta menos, enseguida se le llena la boca de saliva de espuma y tú no ves nada ya tampoco. Total, que al final se acorta el tiempo de cepillado y es un cepillado menos eficaz. Y luego hay que apartar los tejidos que nos estorben. O sea, no podemos limpiar los cristales si no hemos retirado las cortinas. Las cortinas en la boca son los labios, fundamental, y la lengua y los mofletes, según la edad del bebé. En los bebés chiquititos hay que levantar el labio, sobre todo el de arriba, para ver bien dónde estamos poniendo las cerdas del cepillo, porque si no, pues esto, se mete el cepillo como que se mete un chupachús, lo menea para todos los lados, pero lo que es frotar, no frota nadie ahí. Entonces, muchas veces con el bebé tumbadito boca arriba en el cambiador o entre dos personas, rodilla con rodilla, que es una posición fácil, en la que el que cepilla está cepillando y el otro está sujetando al bebé, pero está haciendo distracción, está moviendo un móvil de estos que cuelgan, que tienen muñequitos que cuelgan, o con una marioneta de dedo, o le está contando un cuento, o lo que sea, y el otro está concentrado en cepillar, que es al final lo que hace falta. El que esté cepillando, que esté concentrado en cepillar, hacerlo rapidito y bien. Colocando bien el cepillo, separando bien la lengua, separando bien los mofletes, y eso lo tienen que enseñar en clínica, con el dentista, el higienista, porque explicarlo es muy difícil y una vez que lo ves cómo se hace, enseguida se pilla la idea. El hilo dental se debe empezar a pasar pues desde el principio. Yo ayer también, no sé dónde, en algún otro, sí, en un artículo esta vez era en una revista de pediatras, que decía que los niños tienen que aprender a pasarse el hilo dental a partir de que erupcionan las muelas definitivas. Y tú dices, pero por favor, ¿y todos esos niños con caries interdentales porque no han visto nunca el hilo? No, el hilo se pasa desde el primer momento en el que haga falta. Si el niño tiene apiñamiento en los dientes de abajo y tiene un punto de contacto, no tiene espacio entre diente y diente, que es lo normal, si no tiene espacio entre diente y diente, ahí hay que entrar con hilo. Yo tengo al niño 6 meses o 14. Y no enjuagarse. En las películas americanas, yo creo que en Pretty Woman es una de las que sale Julia Roberts cepillándose o pasándose el hilo o algo y no se enjuaga. Y a mí me chocó mucho la primera vez que lo vi. Pero ellos por algún motivo lo tienen más asumido. No sé de qué depende, no sé.
también va por épocas, que a veces en las películas ves que se enjuagan y otras que no se enjuagan. Pero al principio me chocaba mucho ver que no se enjuagaban, porque yo me enjuagaba también como todo hijo de vecino. Pero luego aprendí que no. Y sobre todo los niños no se tienen que enjuagar. Por eso hay que ponerles una cantidad de pasta que la tiene que controlar el adulto, la tenemos que controlar los padres. Nosotros sabemos la cantidad de pasta que ponemos, pero no hay que enjuagarse igual que después de que te has dado un golpe, te has puesto clorexidina en una herida, no coges y te la lavas con agua. No, tú dejas que eso haga ahí su efecto. Pues esto igual, tienes que dejar que el flúor haga ahí su efecto. Por supuesto, por favor, si no lo he dicho, la pasta de dientes, 1000 partes por millón de ion fluoruro desde la erupción del primer diente. Esto, no sabéis la cantidad de años que han hecho falta para que la Sociedad Española de Odontopediatría lo pusiera en su web. Y llegó tarde, que lo llevaban diciendo las sociedades científicas extranjeras, ni sé el tiempo. Y luego ya por fin la europea, que todavía iba más retrasada que la española, también ya lo dice. Entonces hay consenso mundial de la OMS y de la asociación que reúne a todas las asociaciones de pediatría del planeta Tierra, consenso en que pasta con 1000 partes por millón de ion fluoruro desde la erupción del primer diente. ¿Que queremos saber si nos hemos cepillado bien? Podemos utilizar reveladores de placa bacteriana, que es la prueba del algodón, como otro lapsus del siglo XX. Estos reveladores de placa lo que hacen es que se adhieren a los restos de comida que han quedado después de cepillarse. Cuando en vez de cepillar nos hemos acariciado los dientes suavemente y muy poco, pues la placa bacteriana no la hemos podido eliminar bien. La placa bacteriana es súper pegajosa, es como el chapapote aquel que se quedaba pegado en las rocas de la Costa de la Morte en Galicia con el Prestige. Los que os acordáis de aquello, esa masa pegajosa, pues es que es igual, la placa bacteriana es una masa pegajosa que no se va fácilmente, hace falta tiempo, rascar, rascar, rascar. Y si vamos deprisa, no lo hacemos bien. Entonces, para saber si lo hacemos bien o no, en la utilización de estos reveladores de placa, que los podéis encontrar en farmacias, hay de diferentes formatos, pero que yo también os digo que la primera vez que lo uséis sea en consulta para que el dentista o la higienista os enseñe cómo se utiliza para que luego lo podáis replicar en casa. La caries es una enfermedad crónica no transmisible que tiene unos factores de riesgo y unos factores de protección que tenemos que conocer. Pero los factores de protección están ligados a la higiene y a la alimentación y los factores de riesgo, además, están ligados a la respiración y a la masticación también. La primera visita al dentista, pues aunque es verdad que las sociedades científicas dicen que el primer año o cuando sale el primer diente, para mí es tarde. El primer diente es tarde y un año es tarde, pues porque me encuentro niños que tienen problemas en la boca antes. O sea, si ya estamos viendo que un niño tiene plagiocefalia porque ha nacido, ya lo está viendo el fisio, ese niño le tenemos que controlar la boca antes, a los 2 meses o al nacer, pero como muy tarde a los 6 meses. A los 6 meses es el buen momento para seguir promocionando la lactancia materna, instruir sobre higiene, porque ya empiezan a erupcionar los dientes en esas épocas, aconsejar sobre el uso de tetinas, resolver las dudas respecto a la alimentación complementaria, si los trozos tienen que ser grandes, tienen que ser pequeñitos, etcétera, etcétera. Entonces, como muy tarde a los 6 meses, que ya sé lo que dicen las demás asociaciones dentales, pero me da igual. Conclusiones, pues ya lo de siempre. La lactancia mínimo hasta los 2 años, lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses. Cuanto más tiempo de lactancia materna, menos riesgo de maloclusiones, pero el riesgo nunca va a ser 0 porque influyen muchas otras cosas. Las tetinas, si las podemos evitar, mejor, así, a lo bestia. Alimentación complementaria, bueno, evidentemente según el desarrollo del bebé, pero con vistas a que a los 3 años sea dura, seca y fibrosa, ¿vale? Que el niño coja los alimentos con la mano, se los lleve a la boca, que juegue, pero que tenga que abrir mucho la boca y tenga que moverla mucho a los lados, porque eso va a estimular también, que no lo he dicho, la formación de saliva, y la saliva es el mejor dentífrico que tenemos, ¿vale? Cuando hay una respiración nasal y una masticación enérgica, no va a haber caries. Es muy dudoso que haya caries, muy dudoso. El mejor cepillo es la lengua y la mejor pasta de dientes es la saliva. Fijaos si es barato y eficaz. Pero como normalmente es una alimentación blanda y fofa, pues no nos queda más remedio que cepillo y pasta de dientes, pues eso, con flúor mínimo de 1000 partes por millón desde la erupción del primer diente.
la primera revisión antes de los 6 meses y ante cualquier duda sobre la boca y los dientes, por favor, al dentista. A veces hay pediatras que están formados, a veces no. Y por desgracia, porque mucha gente acude al dentista de la Seguridad Social, los dentistas de la Seguridad Social, por decreto ley, no tienen por qué ser odontopediatras, con lo cual a veces están bien formados, a veces no. Yo siempre recomiendo que para elegir dentista preguntéis a otras madres que hayan tenido niños de la misma edad o con el mismo problema que el vuestro y los hayan resuelto bien. Hay odontopediatras que no saben hacerlo con un canuto, claro, como en todas las profesiones. Hay dentistas que no son odontopediatras y son magníficos, están súper actualizados, les encanta este tema y no están en ningún listado de odontopediatras favoritos del mundo. Entonces, al final, el boca a boca de toda la vida, mucho mejor que las recomendaciones de Instagram. Si tenéis alguna duda, alguna cosita, si queréis ampliar algún tema, porque queréis saber algo más, lo tenéis a vuestra disposición en Instagram, en Facebook, en el blog. Aquí estoy para lo que necesitéis.